Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 y 32. Así dice la Escritura. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Gracias, Señor, te damos de antemano por el consejo de tu palabra. Gracias porque sigue siendo bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, ayúdanos no solamente a ser oidores, sino hacedores de ella, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Hay una teología moderna en la cual mencionan mucho que el cristiano nunca va a sufrir, que el cristiano siempre va a tener todas las cosas que le pidiéramos al Padre, que el cristiano nunca se va a enfermar, que el cristiano esto, lo otro o aquello. Saca la doctrina del pensamiento positivo o de la prosperidad y tantas doctrinas erradas, erróneas, que ellos dicen que están en las Escrituras, que la tergiversan. Pero la palabra nos dice todo lo diferente. Dice la Escritura: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todavía nos sigue diciendo en el Salmo 123, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande pasando por valle de sombra de muerte, esto quiere decir que vamos a pasar por valle de sombra de muerte, pero no temeremos alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su callado nos infundirán aliento. El Salmo 91 también nos dice: me invocará y yo le responderé. ¿Por qué? Porque estaré en la angustia, dice la palabra del Señor. Pablo le dice también a su hijo espiritual Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. El apóstol Pablo, cuando estaba en Damasco, manda el Señor Jesucristo a Ananías y le dice: ve y ponle las manos para que va a recibir la vista, porque yo le haré saber cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Así es que, mi querido hermano, si los discípulos todos fueron torturados, masacrados a filo de espada, le cortaron la cabeza, todo eso excepto Juan en la isla de Patmos, ¿qué no podemos esperar también todo esto? Esperamos, mi querido hermano, la venida del Señor Jesucristo en las nubes por su iglesia, porque así está escrito la palabra de Dios. Y estamos en la última generación, porque habrá mucha gente mentirosa y malos que están en los partidos políticos. Pero Dios no es mentiroso, mi hermano. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y Él dice que estamos en la última generación. Los salmos inspirados por el Espíritu de Dios nos dice que de 70 años a 80 el más fuerte. Y ya estamos en la última generación. Así que tenemos que ponernos bien con el Señor. Seguir orando y clamando a voz en cuello para que el Espíritu de Dios nos discierne la palabra de Dios y podamos entender que la venida del Señor se está acercando y que nuestra vista tiene que estar puesta primeramente en las cosas eternas, en las cosas que no se ven. Eso es lo que manda nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el Salmo 6:6: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Habla el rey David. Y él sigue diciendo en el Salmo 38: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mis locuras. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Ha de decir mucha gente, la autoestima del rey David estaba muy baja. No, mi hermano,
Eso sabemos y reconocemos que vamos a sufrir y vamos a padecer, pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que cumple sus promesas, que nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos, hermano, que nunca nos vamos a quedar aquí para siempre. Somos peregrinos y extranjeros. Aleluya. Y estaremos con el Señor tarde o temprano, dice la palabra de Dios. Así es que, mirando al autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mi querido hermano? Cuando nos nos arrodillamos y clamamos al Señor, y el Señor nos da a entender por medio de su Espíritu Santo que la venida del Señor se está acercando. Se está acercando, mi hermano. Aleluya. Y sigue diciendo en el Salmo 6, dice ahí: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo espiritualmente. Y dice la Escritura también que David todo lo hacía conforme al corazón del Señor, excepto lo que pasó con Betsabé. Excepto, ¿verdad? Pero David no culpaba a Dios de lo que le había pasado. Lo que quería era una corrección, pero una corrección de Dios. ¿Cómo? Pero con amor, con ternura, con misericordia. David reconocía que la aflicción que tenía él mismo la había ocasionado él. Dijo el sacerdote: no, mi Señor, no estoy ebria, estoy clamando al Señor por un hijo que fue Samuel. Estoy adorando y glorificando al Señor con gemidos indecibles, mi querido hermano. Es que ¿para qué le grita? ¿Para qué? Si Dios no está sordo. Pero, hermano, tenemos que clamar con gemidos indecibles, que caigamos, hermano, en el llanto, en el clamor, como dice el salmista. Dios conoce el lenguaje de nuestras lágrimas. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el profeta Jeremías oraba así, de esta manera. En el capítulo 10 nos dice: castígame, oh Jehová, mas con juicio, o sea, con misericordia, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, o sea, los que no quieren conocerle. Les hablas del Señor y les sigues hablando del Señor y vuelves a hablarle del Señor y no quieren. Y todo eso el Señor lo va a pasar en cinemascopia a todo color. Mira, tal día, tal año, tal mes se te habló y tú me rechazaste. Porque aquel que rechaza a mi hijo, yo también, dice el Señor, dice la Escritura, yo no, yo también lo voy a rechazar. O sea, la aflicción vendrá siempre y cuando también las personas que rechazan al Señor. Pero en el campo cristiano, como cristianos, tenemos aflicción también. Y va a venir la aflicción también, mi querido hermano, para corregirnos y para también ir cambiando nuestro carácter, siempre y cuando nosotros le permitimos al Señor que lo cambie. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice el rey David, confesó en una ocasión en el Salmo 88: soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Las fuerzas se han acabado así, y mi hermano dice así, que para levantarse se necesita algo sobrenatural, y es la mano del Señor, que es el poder del Espíritu Santo. Claro está también nuestra fuerza de voluntad. Y el rey David sigue diciendo en el Salmo 31: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi pecado. Entonces hay que clamar a Dios y decirle como el rey David: cuando mis fuerzas se acabaren, dice ahí en el Salmo 71, no me desampares, dice la palabra de Dios. No me desampares, y no. Mira, te podrá desamparar tu madre, tu padre, tu vecino, tu amigo. Todos te podrán dejar, pero el único que no nos deja, mi querido hermano, es el Señor de señores y Rey de reyes, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, y porque Él nos entiende, mi querido hermano. Nos entiende muy bien. Aleluya. Y claro que Él no desampara, sino que más da la oportunidad de arrepentirnos.
Por eso Jesús en la cruz del Calvario que decía, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Se cumplía el Salmo 22, no es que lo había desamparado, no es que lo había abandonado. Lo que pasa es que Él llevaba tus pecados y los míos en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, en el monte de la calavera, aquel que dio su vida y se puso su vida por nosotros, en el cual deberíamos nosotros haber estado allí, mas Él fue, hermano, allí por nosotros y fue a la cruz a derramar su preciosa sangre. Aquel que niegue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él también lo va a negar, bendito sea el nombre del Señor, porque hubo una ocasión, hubo un momento en que Él, hermano, no abrió su boca, y al contrario, si la abrió fue para decirles, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Si en nuestro corazón aún no amamos a Dios, entonces aunque la persona esté caída, Dios lo puede levantar. Dios lo puede levantar, porque si Él le dice al Señor que lo levante, Él lo levanta con un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios. Yo no lo echo fuera y Dios lo levanta. En cambio el hombre te pisa ahí en la llaga donde te duele. Pero Dios no es así, hermano. Dice la palabra del Señor, tú encenderás mi lámpara. En una ocasión que el Señor iluminó nuestra vida con el Espíritu Santo, es bien difícil que se le apague. Dios dice, tú encenderás mi lámpara. Por eso lámpara es a mis pies tu palabra. Y sabemos lo que es la palabra que dice, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y contigo desbataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan, porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me dices asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha agrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Así que Dios, hermano, promete fortaleza a los que piden y más que todo a los que reconocen. A los que reconocemos que hemos pecado, hemos fallado a Dios. David reconoció cuando aquel ángel fue a decirle al profeta, tú he pecado contra Dios y contra el cielo. Reconoció su falta. Eso es humillarse ante la presencia del Señor. Así es que mi hermano dice ahí, sigue diciendo, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fue ayudado. Y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre, dice la Escritura. Y todavía la Escritura nos sigue diciendo en el Salmo 13:8, dice, el día que clamé, me respondió. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos y extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Aleluya. Qué bonito, hermano. Reconocemos todos estos profetas. Todos pasaron por aflicción y por dolor y por rechazo. Todo, mi querido hermano. Pero aún así, como dices, ¿para qué lloras, Samuel? Si a ti no te han rechazado, es a mí a quien me da la espalda, es a mí a quien me rechaza. Pero claro, duele, mi querido hermano, cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, le hablamos a nuestros nietos, le hablamos al vecino, le hablamos a fulano, a sutano, mengano, y no quieren de la palabra de Dios. No quieren entender por qué. Y Dios quiere hablar con ellos y hacer una proceder, pero no quiere. No desea. Pero es nuestra obligación orar, orar y orar.
Mire lo que dice aquí en Lamentaciones el profeta Jeremías. Yo soy el hombre que ha visto, o sea, que ha vivido, que ha experimentado aflicción bajo el látigo de su enojo. Fíjese cómo se expresa. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Y no en luz. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos. Y mi oración perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Fíjese cómo clama. El profeta lloró, el profeta Jeremías, el profeta de las lamentaciones. Parece que a veces nos ha abandonado el Señor, pero no nos abandona. Y Él está tratando con nosotros, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor. Hermano, Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación. Hay muchos caminos que van al infierno, y solo un camino para ir al reino de los cielos. Y del infierno nunca nadie más va a salir. Y solamente hay un cielo y hay un infierno solamente. Y Jesús predicó más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice el mundo está incluido usted y yo, que envió a su Hijo unigénito, que el Hijo estaba ya con el Padre, que lo envió ¿para qué? Para que nosotros abriéramos nuestro corazón y creéramos en Él, hermano, y que no íbamos a tener un lecho de rosas, sino que vamos a pasar aflicción. ¿Por qué? Porque Él pasó también por aflicción y por dolor y por angustia en Getsemaní. Mi alma está muy triste, dice ahí está la muerte. Llorando, hermano, clamando y gimiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo importante en la oración. Eso es lo bonito de estar en oración. ¿Sabe usted? ¿Quiere conocer una iglesia popular? Váyase el domingo. ¿Quiere conocer a un pastor que tan popular es? Váyase el domingo y ahí lo va a ver. Pero ¿quiere conocer cuánto es de popular Dios? Váyase en el servicio de oración por la noche a ver quién pierde. Dios es lo que quiere. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Es un diálogo con el Señor. Y eso es lo que quiere que platiquemos. ¿Cree usted que yo no tengo ganas de platicar con mi hija, con mi hijo, con mis nietos? Me fascina, hermano, aleluya, platicar. Yo les digo a veces, ¿y qué regalo quieres tú para tu cumpleaños? Lo único que pido es que dejen a un lado el fregado celular y que se sienten a platicar con nosotros. Y cuando nosotros estamos platicando, eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermano. Que la digamos a un lado y que platiquemos con el Señor. Si es en la mañana, en la tarde, en la noche, hay que platicar, hermano, con el Señor. Eso es lo que desea. Así Jeremías clamaba, así Jeremías lloraba, hermano. Dice, porque la esperanza no avergüenza, así que no es un tristezquéis como los que no tienen esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza. Una esperanza que un día moriremos de cáncer o de tuberculosis, moriremos de infarto miocardio o de diabetes o lo que sea, hermano, de hepatitis o de cáncer, lo que sea. No le hace, vamos a sufrir, no sé, meses o 2, 3 años, no sé, pero para una eternidad más vale la pena sufrir y ser afligido por el Señor. Más vale, porque tarde o temprano veremos la misericordia del Señor. Nunca entenderemos por qué nuestras oraciones se tardan en ser contestadas, si es que lo son el factor, dice la palabra del Señor, el factor tiempo. José, 17 años tenía cuando sus hermanos lo agarraron y le echaron en el pozo. 17 años después de ahí ya no vio a su padre Jacob, ya no vio a sus hermanos ni a nadie, y fue vendido allá a Egipto. 13 años estuvo en la cárcel. Porque a los 30 años, ¿y dónde dice que 13 años? La Escritura dice, hermano, que se presentó a los 30 años con Faraón. 13 años ahí sabiendo, y todavía le dice, no, pero acuérdate de mí cuando vayas con el Faraón. Y ahí él no había hecho nada malo para estar ahí en la cárcel. Pero ahí el Señor, mi querido hermano, lo estaba preparando porque iba a ser el segundo de Faraón. No quería otro Saúl. Lo estaba preparando su carácter. Y a veces no queremos cambiar nuestro carácter porque no queremos. No es porque Dios no quiera o no puede.
Lo que pasa es que no les damos la libertad y no nos humillamos ante el Señor para reconocer nuestras faltas verdaderamente. Es lo que Él quiere, hermano, prepararnos a cada uno de nosotros. Ahí estaba José. Y en el Salmo 105 dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Aleluya. Lo probó. Aleluya. Afligieron sus pies con grillo, en cárcel fue puesta su persona. Pero Señor no había hecho nada. Y a 13 años, mi querido hermano, envió el rey y le soltó y lo dejó ir libre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo escuché, ayer venía escuchando por la radio, dice una psicóloga, que no es cristiana, una psicóloga, hablando sobre el perdón. Dice: tú tienes que primero autoperdonarte, que no te venga tu autoestima, que no venga el sentimiento de culpabilidad. Todo al revés de lo que la palabra. Y la palabra nos dice, aquí está todo, mi querido hermano, perdonarnos unos a otros en el amor del Señor. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Cómo que? Perdonarnos primero a nosotros. Perdona a tu agraviado, a tu prójimo. Perdonarnos, hermano. Aleluya. Y así es como se libera. ¿Por qué? Porque viene Cristo en nuestra vida. Y porque si está Cristo en nuestra vida, si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Libres, hermano. Aleluya. Así lo dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, ¿acaso no tenía fe José cuando le dijo al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de aquí, porque no he hecho nada malo para estar yo aquí? Tenía fe. ¿Y qué hizo el copero? Se le olvidó. Entonces Dios trató con los sueños con Faraón. Dios no se le escapa nada, mi hermano. Nada se le escapa. Y Él está preparando, y Él está preparando a cada uno de nosotros. Él quiere que trabajemos en los dones, Él quiere que trabajemos en el ministerio. Él quiere, pero Él quiere preparar, mi querido hermano. Como les decía, ya me dieron la libertad, me dieron la oportunidad de hablar allá con los pastores en el concilio. Y ellos dijeron: bueno, ¿quién va a predicar? Ni sabían quién iba a predicar. Ni yo tampoco les dije. Hermano Padre, gloria a Dios. Y les dije: ¿a qué? Yo tengo también un cementerio, un seminario. ¿De qué me va a servir mis títulos? Y si soy médico cirujano y egresado de la mejor universidad de la UNAM, ¿de qué me va a servir la apología, la hermenéutica, la cristología? Todo eso es bueno. Pero ¿de qué me va a servir si yo no clamo al Señor, si no oro al Señor, si no me pongo a cuentas con el Señor? ¿De qué me sirve? ¿Cuál revelación voy a tener? Muchos dicen: no, es que ya está todo revelado. Sí, hermano, pero usted podrá leer Juan 3:16, 10, 20, 100, 200, pero llega el momento de que la palabra de Dios viene a ser revelado, se le amplía el panorama y usted dice: ah, caray, yo no entendía esto. Esa es la revelación. ¿Cómo la vamos a tener así? Si aquí nada más entonamos 3 cantos, les digo, y luego ya pasamos a la predicación, les dije: me quedan 10 minutos, llevo 20. Y luego pasamos a la junta, y en la junta nos estamos agarrando y duramos 1 hora, hora y media. Hermano, los cultos de antes, cuando yo me convertí, eran de hasta 4 horas allá en el Calvario, en la Libertad. 4 horas reclamando al Señor. Y ahora se nos hace ya temprano para irnos al Face. No, hermano, clamando al Señor. Yo no estoy diciendo que no métase al Face y comparta la palabra de Dios. Ay, qué bueno. Pero 2 horas en el Face. Y la oración, así, del cazador: Padre, tú sabes todas las cosas, que nos vemos. No, mi hermano. ¿Cómo vamos a pagar el precio? ¿Quién va a pagar el precio? Hudson Taylor, aquel varón que clamaba y lloraba y le decía: Señor, dame a China, Señor. Si yo hubiera 100 vidas se las daría a China. Pero no tengo esposa, dame una esposa. Le dio una esposa y le dio una hija, y el Señor se los llevó, a la esposa y a la hija. Y él siguió clamando al Señor. Y no hubo nadie que apoyara, no hubo concilio ni nada. No tenía carro, no tenía camioneta, no tenía pago ni nada. Nadie estaba. Y una ocasión, a John Miller le preguntaron: ¿qué se necesita para un avivamiento?
lean la biografía de David Brainerd. Véanla. Muchacho de 29 años que caminaba diario 1,5 kilómetros, que un día clamando al Señor y fue a hablarle a los indios y ahí lo estaban viendo y escuchando cómo oraba, ya listo para matarlo, pero clamaba a voz en cuello y se detuvieron para no matarlo. Y entonces se preparó con el lenguaje de ellos y les habló de Isaías 53 y muchos se convirtieron a Cristo, hermano, aleluya. Pagó el precio y decía: mándame, Señor, mándame, yo quiero ser bueno para tu obra, donde quiera que tú me mandes, mándame. Y él pagó un precio a los 29 años con tuberculosis, vomitando sangre, le salían pedazos de sus pulmones, pero pagó un precio, aleluya. Susana Weite, 19 muchachos tuvo. Qué bueno que no había fecha internet. 19 muchachos, dice, cuando ella podía se tapaba y empezaba a orar. La madre de John Wesley, Charles Wesley. Y empezaba a clamar y a gemir, hermano. 19 chamacos. John Knox, escocés, cuando estaba en guerra Inglaterra con Escocia. Estaba Inglaterra por ocupar porque Escocia estaba en manos del romanismo. Y él clamaba y su esposa le decía: vente a comer. ¿Cómo voy a ir a comer si mi pueblo se está acabando, está muriéndose? Se está muriendo. La reina de Escocia dice: yo no le tengo miedo a Inglaterra ni al rey de Inglaterra, al que le tengo temor es a John Wesley. Y dice ahí que cuando John Wesley también clamaba al Señor, dice también ahí Miller también, los cielos quedaban en silencio para escuchar la oración. El orfanato John Miller también, mi querido hermano, los cielos se callan para escuchar. Y todos ellos pagaron un precio, a precio, hermano, como lo hizo el Señor Jesús. Qué bueno ser ahora misionero, con carro, con dinero, con casas, con los hijos de las mejores escuelas. ¿Quién más no va a ser misionero? Aleluya. Mi socorro no viene de Corea del Sur, les dije ahí. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Y ni modo, hermano pastor, no sé si me vuelve a invitar para la otra vez, pero lo que yo estoy sintiendo en mi corazón se lo estoy diciendo. Si no me invitan, no me importa, me paro a las 5:10 a ver dónde quieren me invitan, aleluya. Si el hombre, yo me he fijado, hermana, me han cerrado las puertas, pero me han abierto en diferentes lugares. Ese es el Dios que nosotros servimos, mi querido hermano. Cuando tú estás fuerte, como dijo Jeremías, hay algo que está dentro de mí, un fuego que no me puedo callar, y voy a hablar lo que el Señor pone en mi corazón para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso es lo que necesitan los jóvenes: hablarles con la verdad, decirles que la verdad, con misericordia y con justo juicio, hermano, aleluya. Hablarles. El domingo pasado llegaron los testigos de Jehová y no los dejé hablar. No, que sí, que esto, que sí. Y ya el último dije: no, es que, pues si no, pues Jesús predicó más del infierno que del cielo. Pero si no hay infierno, bueno, si me pego un infarto ahorita aquí con ustedes y me doy cuenta que no hay infierno, no pierdo nada, Israel. No pierdo nada. Pero si usted le pega ahorita otro fulminante también y se da cuenta que hay infierno, usted perdió todo. ¡Todo! Ahí nos vemos, pues. Dios te bendiga, pues. Gloria al Señor. Se fue luego. Sí, hermano, Dios te pone palabra en tu boca para hablarles de la redundancia del Señor. Dice ahí en la Escritura: estaré. Mire lo que dice Habacuc. Qué bonito texto, me gusta. Estaré quieto en el día de la angustia. Aunque la higuera no florezca, o sea, no de higos, ni en las vides haya fruto, o sea, las uvas, aunque falte el producto del olivo, o sea, las aceitunas, y los labradores no den mantenimiento a las ovejas, sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. El Señor es mi fortaleza y en las alturas me hace andar. Aunque el Señor no me sana de la diabetes, aunque el Señor no me sane de la tuberculosis, aunque el Señor no me sane del hipertiroidismo o del hipotiroidismo, aunque el Señor no me sane del cáncer, yo alabaré al Señor de señores, porque tarde o temprano miraré a aquel que me hizo y miraré a
aquel que hizo el sol, la luna y las estrellas. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Esa es la esperanza del cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Ni el rey David se desesperó por la tardanza del Señor a su oración. Esto mencionó en el Salmo 6. Porque Jehová ha oído. Escuche bien. Porque Jehová ha oído la voz de mi llanto. En una ocasión me preguntó una hermana, oye hermana, ¿no está ahí lo que usted dice? ¿Cuál? Que Dios conoce el lenguaje de sus lágrimas. Vente, vamos a ver lo que dice aquí. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. O sea, Él entiende lo que tú estás pidiendo, estás clamando y llorando ahí. Jehová ha escuchado mi ruego. Qué bonito, hermano, aleluya. Y ya no estamos en el Antiguo Testamento. Cuando Daniel oraba y el príncipe de Persia se metía ahí, el demonio, y no llegaba a las oraciones. Pero hubo una lucha cósmica allí, lo escucharon. ¿Y ahora qué pasa? El velo se rasgó de arriba abajo. Y ahora tenemos entrada cuando nos arrodillamos. El diablo detiene más a aquellos que están arrodillados y clamando al Señor. ¿Por qué? No es que no tenga miedo a nosotros, sino el que está dentro de nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El velo se rasgó de arriba abajo. Y tú cuando clamas al Señor, no hay ningún demonio, ninguna chinchincle, ningún satanás, ni nadie, hermano, que quiera impedir la oración. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo donde mora el Espíritu de Dios. Porque nosotros somos la casa de Dios, dice el escritor de Hebreos. Ese es el privilegio que tenemos. Y tenemos que darnos cuenta, hermano. Pero es por la oración y el discernimiento de la palabra y la revelación también que tú tienes. Habrá cosas, hermano, cosas que a veces no vamos a poder entender, pero hay más gente que se pone y se preocupa más por las cosas que no entienden la Biblia. Mejor preocúpese por las que entienden, les digo. Ahí es donde debemos de preocuparnos por las que entendemos. Dios tiene entonces un propósito en cada prueba que Él permite en nuestra vida. Y en cada prueba el Señor nos fortalece. Él no quería un Saúl con José, por eso los preparó. 17 años en la cárcel, sin deberla ni temerla. Pero yo las veces que caí en la cárcel, pues las debía. Pero gloria a Dios, aleluya. Ahora aquí estoy predicando la palabra de Dios, porque hubo alguien que estuvo orando por mí. Y usted aquí está sentado porque hay alguien que está orando por usted. Y mientras esa persona esté orando por alguien, el demonio no va a poder hacer nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y David, ¿qué hacía David? Se fue a la cueva de Adulam con sus 400 seguidores rebeldes. Dice que rebeldes. Pues ya no aguantaban a Saúl. Vámonos con David, con el llorón de David. Y ahí, hermano, hizo los mejores salmos en medio de la aflicción y en medio del dolor. Cuando estamos en aflicción y en dolor y que nos da la espalda, ¿no? Es cuando Dios te usa mejor en la oración y para dar clase a los niños y para predicar y para lo que se habla de la gente. ¿Por qué? Porque Dios está preparando nuestro carácter. Dios nos está preparando para seguir adelante. Jesucristo, nuestro Salvador, mencionó esto antes de morir. Lo que está escrito en el Salmo 22. Dios mío, como decía, ¿por qué me has abandonado? En su humanidad, Él pensó que lo había abandonado. Y a veces pensamos que nos ha abandonado, pero Él no nos abandona. En medio de todo eso, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En Primera de Reyes, ya para dar 15:5 nos dice, cuando uno hace lo recto y las cosas todavía salen mal, es por nuestra mayoría, por nuestra causa. David había hecho lo recto, dice aquí en Primera de Reyes. David había hecho lo recto ante los ojos de Dios, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Lo mandó matar, se quedó con la única mujer, que él tenía bastantes. Con lo mismo con Salomón, 700 mujeres, 300 concubinas. Tenía 1000. Y aún al último habla en Eclesiastés. ¿Y cuál es toda la sabiduría del ser humano? Gloria a Dios que se arrepintió ahí. Teme a Dios y guarda los mandamientos. Eso lo dijo Salomón. Todo es vanidad.
Aleluya. Aunque nos pongamos crema de los de 1,000 pesos, se va a arrugar. Se va a arrugar. Es la causa del pecado. Aunque te arregles como te arregles, qué bonito, es bonito, ¿verdad? Bañarse y arreglarse bonito. Pero la causa de eso fue el problema del pecado. Por eso les digo, ¿no? Tarde o temprano miraremos al Señor del Señor y gloria a Dios y miraremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hubo alguien que Dios usó con nosotros que estamos aquí. Pónganse de pie, por favor, si es tan amable.